Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar un ratito. Hoy tenemos nuestro vivo y hoy nos toca, después de haber hablado del tema del dinero, vamos a hablar de lo que es propósito y negocio, ¿sí? Azul había puesto en la historia propósito y trabajo. Digo, bueno, ya veo cuál es la interpretación de un negocio de Azul. Es trabajo, ¿sí? Así que bueno, nuestro vivo de hoy sí ya vamos a comenzar a hablar de los temas con respecto a qué es lo que es un negocio, cuál es la diferencia o cómo debe ser la combinación entre el propósito y el negocio para que ustedes puedan ir conectando y además de que pueden ir conectando, ir aplicando esto a a lo que ustedes conocen, a las herramientas que tienen o también con respecto a las demás áreas de la vida, porque si ustedes observan un poquito, el área del dinero tiene mucha conexión con las otras áreas, ¿sí? Habrá que hacer un par de ajustes en cuanto a alguna que otra cosa, pero es lo mismo, son energías y todas las energías se tratan, como dije en el vivo anterior, con amor y con respeto, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es el propósito primero para luego abordar lo que vendría siendo el negocio, ¿sí? Porque son dos cosas que si bien son separadas, pero que trabajan en conjunto. Y en todo lo que es el trabajo energético o en la vida en sí, se trata de tener un equilibrio. Ahora, si ustedes están buscando como esa receta específica de decir, bueno, me voy para allá o me voy para allá y es así blanco o negro, como que les va a costar mucho esto de encontrar el equilibrio. Es decir, no todo es de manera literal o no todo es de manera fija y estructurada. Es decir, la vida se trata de tener una amplia gama de recursos o de ingredientes, por así decirlo, y voy a ir tomando cada ingrediente y voy a ir preparando mi plato. ¿Sí? El plato que a mí me gusta. Entonces, lo que a mí me sirve, quizás no le sirva a otra persona. ¿Por qué? Porque tendrá que encontrar su equilibrio en la vida. Y en los negocios no es nada diferente. Es decir, yo voy a ir tomando los ingredientes o los recursos que poseo y voy a ir encontrando mi equilibrio en todo esto. Entonces, un negocio también es como el reflejo de lo que a mí me pasa como ser, como individuo. Entonces, si mi negocio no está andando bien, ¿sí? O si estoy queriendo arrancar y no arranco, ¿sí? Hay algo interno que me está pasando, que me está sucediendo, que está impidiendo eso. Y ustedes dirán, bueno, pero es que la crisis económica, es que en este país no se puede, como que me la tratan más o menos así a la Argentina. Entonces, este país y estos políticos y esta economía y así no se puede. Si yo voy a culpar a todo lo externo de lo que a mí me pasa, lo que estoy haciendo es no hacerme responsable de algo que es mío, de algo que yo parí, por así decirlo, que es mi hijo, porque un negocio no escapa de que sea también como un hijo, y que no estoy pudiendo educarlo lo suficientemente bien como para que cumpla su propósito en la vida. ¿Sí? Entonces, un negocio tiene un propósito y ese propósito es netamente económico, financiero, administrativo, si quieren llamarlo así. Y después está mi propósito de vida. ¿Sí? Entonces son aspectos que se los puede fusionar y que se los puede poner a trabajar tanto para el servicio de la humanidad como para mi servicio personal. ¿Sí? Porque también es comprender, como hablábamos, de que nosotros tenemos hijos, tenemos familia, tenemos que vivir en esta vida y en esta vida lo que nosotros necesitamos son los recursos para vivir, ¿sí? Y tiempo que yo dedico es tiempo que debe producir, ¿sí?, su rédito. Entonces, cuando hablamos de propósito personal, es eso que yo tengo para contribuir en esta vida. ¿Sí?
algo que satisface una necesidad. Es muy importante saber que lo que yo voy a satisfacer en un otro, en este caso que ustedes son terapeutas holísticos, algo que esta persona tiene como necesidad, ¿sí? Entonces, lo primero que debo observar es cuál es la necesidad que hay en mi consultante, ¿sí? Porque ustedes trabajan con personas. Entonces, ¿qué necesidades tienen? Bueno, si ustedes agudizan un poco su escucha o simplemente observan, porque la observación es muy importante en estos temas, van a poder detectar cuáles son las necesidades de su público o de su platea o hacia dónde ustedes se quieren dirigir, porque necesidades hay muchas, ¿sí? Entonces, yo observo cuáles son las necesidades que tengo o que la platea tiene o que el público tiene y me voy a conducir o voy a crear o voy a predisponer mis recursos al servicio de esa necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de necesidades puede haber? Y si nosotros lo dividimos por áreas, puede haber necesidad en cuanto a la parte económica, necesidad en cuanto a la parte emocional, necesidad en cuanto a la parte física, necesidad en cuanto... Y ahí comenzamos, si lo vamos a dividir por áreas de la vida, que tenemos salud, dinero, amor, salud, dinero y amor, supongamos, ¿sí? Entonces, tenemos esa, y dentro del amor, ¿qué es lo que hay? Porque es como tomar un área que a mí me interese o que yo diga, bueno, yo tengo los recursos para poder satisfacer las necesidades de esta área, ¿sí? Entonces, si lo vamos a dividir así, salud, dinero, amor, si yo me quiero abocar, por ejemplo, al amor, voy a observar que dentro del amor puedo poner mis servicios, como ir achicando, ¿sí?, el nicho para que mi servicio pueda adaptarse más a la necesidad de la persona. Porque dentro del amor, por ejemplo, tenemos problemas de relaciones de pareja, falta de amor propio. Podemos tener personas que tienen corazas emocionales, personas que tienen, por ejemplo, conflictos con las emociones y tienen problemas con la ira. Entonces es dentro del área que yo elegí trabajar, qué es la problemática dentro de esa área y ver dentro de eso qué es lo que yo o en lo que yo puedo acompañar a la persona en ese proceso, ¿sí? Por ahí está la creencia de que si yo hago cosas generales es como soy más abarcativo y en realidad no soy más abarcativo. Es decir, estoy ofreciendo un servicio que no va a ser efectivo. Si yo digo, bueno, yo soy terapeuta holístico general, entonces a mí pueden venir todas las personas que quieran, porque yo les voy a poder solucionar o acompañar, vamos a hablar de eso, acompañar en su proceso. Pero si esta persona me viene a hablar, por ejemplo, de finanzas, inversiones, y yo no tengo ese conocimiento, ¿cómo puedo acompañar a la persona si yo no estoy teniendo ese conocimiento? ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que ustedes puedan identificar dentro del área que ustedes eligieron trabajar, en qué ustedes pueden poner sus recursos al servicio de eso. Mientras yo más específico sea en cuanto a qué voy a ofrecer, mejor va a ser mi servicio. Porque, como les dije, todos mis recursos, mis conocimientos se van a ir direccionados hacia eso, ¿sí? Entonces, como etapa número 1, voy a observar en qué área quiero trabajar. Y si ustedes dicen, bueno, quiero trabajar en la salud, dinero y amor, en las 3, vamos a ver en qué puedo trabajar dentro de esas 3 áreas. Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de salud, puede ser que la persona tenga en cuestiones de salud una salud emocional que no está buena, ¿sí? Entonces ahí entra el aspecto de la mente. O puede ser que tenga temas con respecto a que no puede bajar de peso o problemas alimenticios. Entonces, como que dependiendo de lo que yo conozca es que va a ser mi acompañamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el error en el que caemos por lo general los terapeutas holísticos?
Decir, bueno, yo te voy a hacer esta técnica y con esta técnica te voy a solucionar todos los males. Y no suele ser así, ¿sí? Entonces, hay cosas que ustedes pueden detectar que sí, que bien, que es parte, por ejemplo, vamos a hablar de un tema, que pueden detectar que sea algo emocional, ¿sí? Entonces, esta enfermedad o este síntoma en el cuerpo a la persona se le originó porque emocionalmente no está bien en este tema, ¿sí? En ese caso, ¿qué es lo que se hace? En ese caso, nosotros decimos, bueno, a ver, no está emocionalmente bien, entonces le puedo aplicar esta técnica que es para desbloquear las emociones, ¿sí? Y ya estoy trabajando. Pero es muy importante que nosotros tengamos una conversación con esa persona que pueda hacer consciente lo que le está pasando a nivel emocional para que lo pueda trabajar energéticamente. Porque si no, cuando yo trabajo simplemente a través de la energía, esa persona no hizo consciente lo que le pasó. Entonces, sí le va a dar como un bienestar temporario, es decir, la persona se va a sentir bien cuando salga de la terapia, pero después cuando le vuelvan a pasar situaciones emocionales, va a volver a reaccionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque es una conducta aprendida. Entonces, si yo aprendí que cada vez que me sienta con falta de amor, me voy a comer un chocolate, me voy a tomar una Coca-Cola, ahí estoy haciendo publicidad, me voy a tomar una gaseosa, algo dulce, ese tipo de cosas, mi azúcar, o sea, mis niveles de glucosa van a subir, ¿sí? Y si yo aprendí eso y la vida me empieza a regalar un montón de situaciones emocionales, voy a recaer en una diabetes. Porque le estoy diciendo a mi cuerpo, como te falta dulzura y te falta amor, te vas a comer una caja llena de chocolates y vas a compensar eso que emocionalmente no estás aprendiendo a gestionar de otra manera, ¿sí? Entonces, las terapias energéticas son fabulosas, son muy lindas, son un complemento genial para cuando se hace trabajos de conciencia o terapias psicológicas, o estamos haciendo por ejemplo, un tratamiento médico y en vez de ir para arriba nos vamos para abajo, es decir, mi cuerpo se deteriora en vez de mejorar, y ahí es porque hay algo emocional que está haciendo efecto, ¿no? Entonces, debemos conocer las partes y los funcionamientos de cómo funciona esta de acá arriba, que es la que hace todo el desbaraste, el desajuste, por así decirlo, y comprender que en una sesión terapéutica debo tener una conversación con mi consultante, saber cuál es su necesidad y también saber si eso que yo estoy ofreciendo se ajusta a su necesidad, ¿sí? Y es más, dentro de las herramientas que tengo, yo puedo armarle un proceso a la persona para que pueda transitar eso que le está pasando, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes, uno, definan el área en la que quieren trabajar, porque uno también tiene que gustarles a ustedes. Yo, por ejemplo, en temas vamos a hablar de trabajos así ya, que no tienen que ver con la energía, yo nunca en mi vida podría trabajar en un hospital. Yo entro a una clínica y me empieza a bajar la presión, me empiezo a sentir mal. Puedo estar súper bien y haber ido para, no sé, consultar algo para alguien, pero yo entro a ese lugar y siento que me voy a morir. O sea, me empieza a faltar el aire y todas esas cosas. Yo no podría ni siquiera trabajar como secretaria en un lugar, en un hospital, por ejemplo, o en una clínica médica, en lo que fuese. Es más, no voy a los médicos, perdón, pero es muy raro que yo vaya a un médico, pero es porque no me gusta. O sea, algo me habrá pasado en otra vida que yo tengo esa conciencia emocional, porque no es algo que yo piense, es algo que siento, ¿sí? Entonces, también es conocerme, conocer qué es lo que disfruto y qué es lo que sí puedo. No pasa el propósito por obligarme a hacer algo que no me gusta, ¿sí? Entonces, también es identificar qué es lo que a mí me gusta, ¿sí? Realizar dentro de lo que tengo, dentro de lo que ya me he formado, ¿sí? Y si se han formado de alguna otra cosa que no les gusta, bueno, a ver, replantearme para qué hice esto, cuál fue el fin, porque sí, seguramente he escuchado a muchas personas que me han dicho, yo soy, por ejemplo, contador y estoy trabajando de esto,
pero no me gusta. ¿Qué es lo que quiero? Tener un negocio en la playa con tablitas de surf, un par de toallas, y eso quiero que sea mi vida. Entonces, ¿para qué estudiaste tanto tiempo? Y para complacer a mis padres. Les puse el diploma ahí está, yo siento que ya cumplí y ahora quiero hacer mi vida. Y mi vida es eso, un negocio en la playa con tablas de surf. ¿Y por qué no lo haces? Porque, no sé, es como que se pierden, ¿no? Ya tengo esto, dediqué tanto tiempo, no me animo a soltarlo porque me ha costado tanto trabajo, ¿sí? Pero si eso que decidí hacer va a ser lo que me va a acompañar el resto de mi vida, yo me lo replantearía y diría, ok, me equivoqué de camino, lo hice por esto, a partir de ahora elijo qué quiero hacer y me conduzco hacia lo que quiero hacer, ¿sí? Porque el propósito tiene que ver con el disfrute. No quiere decir que si yo estoy trabajando de algo que me guste y me excedo en horas y etcétera, etcétera, no me vaya a cansar. Todo lo que requiere una actividad física, mental, nos agota la energía y requerimos descansar. Eso es lo normal, ¿sí? Pero voy a disfrutar de lo que hago. Voy a ponerle amor a lo que hago. Y cuando cuando las cosas vienen desde ese lugar, la energía se siente. No es lo mismo que yo a ustedes les enseñe algo de medicina, por ejemplo, ¿sí? Que a mí no me gusta, ¿sí? A que yo les enseñe cosas de los pleyadianos, por ejemplo, ¿sí? Y hablo un montón. Entonces, es como darse cuenta que hay cosas con las que sí conecto y hay cosas con las que no conecto. Y con las que no conecto, las dejo a un lado y me enfoco en lo que sí conecto, porque con eso voy a crear cosas pero increíbles y maravillosas, que la persona que tenga al frente lo va a sentir y lo va a percibir, porque hay pasión y hay amor en eso que estoy haciendo, ¿sí? Entonces mi propósito es lo que yo disfruto, lo que yo considero que es un regalo para los demás, ¿sí? Entonces, si yo considero que esto que yo tengo es un regalo para los demás, va a estar impregnado de amor, va a estar impregnado de energía y va a fluir. Así sea, no sé, hay chicas que están haciendo constelaciones y hacen sus vincores con porcelana fría y les hacen flores y todo en el campo constelatorio y dicen, bueno, si se pelean que se agarren con las flores. Bueno, eso es amor, ¿sí? Entonces es esa creación que hicieron en ese campo constelatorio es amor. Y se puede ver porque se ve hermoso, ¿sí? Y cuando yo les digo, bueno, tiene que ser de madera, pero pueden hacerlo como ustedes quieran, toman lo que saben y lo plasman y lo crean, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes disfrutan hacer? ¿Qué procesos les gusta acompañar al otro? ¿Qué es lo que ustedes sienten que ustedes pueden hacer y sienten que el tiempo no les pasa? ¿Sí? Más allá de que siempre se dice, bueno, yo tengo que trabajar de lo que me es fácil. Hay cosas que no son fáciles y no nos gustan, ¿sí? Y por ahí no es. Tiene que ser algo que yo disfrute, ¿sí? Que me guste, que me apasione. Entonces, ¿qué cosas ustedes tienen hoy que les apasiona? ¿Qué cosas ustedes tienen hoy que les gustaría compartir con el mundo? Ahí está su propósito, en eso, ¿sí? Entonces por ahí dicen, ay, yo no sé cuál es mi propósito, y esperan que baje, no sé, un arturiano, un pleyadiano, y les diga, tu propósito es este, y le toque el tercer ojo y se les ilumine la vida, ¿sí? No pasa por ahí. Nosotros venimos con ciertas cuestiones a esta vida, y cuando digo ciertas cuestiones es, no recuerden porque ustedes no están en las clases, pero yo les hablo como si estuviesen en las clases. Nosotros venimos con 5 heridas, o no venimos con 5 heridas, podemos tener determinadas heridas en el alma, existen 5, ¿sí? Por ahí si consumen este tipo de contenido van a saber que es la herida de el abandono, la herida del rechazo, la herida de la injusticia, la de la traición, ¿sí? No sé si dije la del abandono también.
esas son las heridas que nosotros tenemos, ¿sí? Podemos tener una, dos, o a veces cuando les doy la información dicen, ¡ay, tengo todas las heridas, por Dios! ¿Sí? Según lo que es el eneagrama, nosotros podemos llegar a tener de una a dos heridas, ¿sí? Y eso viene, uno, porque en el momento en que yo nazco, se produce una separación. Es decir, yo estoy muy cómodo, muy tranquilo en la pancita de mi mami, de pronto elijo nacer, llega el momento de salir de la panza, y en ese momento siento la separación de algo. Entonces, si yo a mi nacimiento lo sentí como me están abandonando, ¿sí? Se me va a producir el miedo al abandono, ¿sí? O si, por ejemplo, cuando me sacan de la pancita de mamá y me cortan el cordón, digo, me están traicionando, me dijeron que iba a estar acá adentro y me traicionaron y me sacaron, y se me va a producir la herida de la traición, ¿sí? Entonces, también relacionarme con mi propósito tiene que ver, ¿sí?, con el trabajo que también yo hice a lo largo de mi existencia en esta tierra con respecto a esa información. ¿Con qué herida vengo? ¿Y qué es lo que yo vine a trabajar en esta tierra que me llevó y me condujo por un camino? Porque ustedes están acá no porque algún día les llamó la atención la vela. Hay brujitas que sí, es como de allá, de muy chiquitita, prendían velas, hacían rituales. Y otros quienes han tenido experiencias de vida muy cuesta arriba, y eso les llevó a una transformación, a buscar herramientas que son diferentes a lo conocido, o sea, lo habitual, ¿sí? Entonces eso las condujo por un camino y ese camino las trajo hasta acá, a poder acompañar a otras personas en su proceso, ¿sí? Entonces todo empieza siempre por uno, por buscar en nosotros lo que sería la solución a lo que me pasa y cómo me funciona y cómo me siento plena después de eso, quiero poder acompañar a otras personas en ese proceso. Entonces eso es con lo que ustedes tienen que conectar a la hora de decir, este es mi propósito, ¿sí? Y enfocarlo hacia donde lo quiero dirigir. Porque, bueno, ya que hemos hablado de propósito y que ya van a empezar a mirarse cuál sería su propósito, pueden ir preguntando si quieren para que yo les vaya contestando. Una vez que ya nos hemos conducido al propósito, ¿qué es lo que sigue? Bien, yo ya sé cuál es mi propósito. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo en marcha? ¿Cómo hago para que este propósito se convierta en mi negocio o se convierta en mi trabajo? ¿Sí? Cuando dije la palabra negocio, sentí como algo acá en la panza y digo yo, ¿a quién se le está produciendo eso de, ay, mi propósito, un negocio? Qué feo suena. Suena como que voy a ayudar a las personas por interés. A ver, para poder convertir ese arte transformacional en algo que produzca, ¿sí?, la energía de la creación y del dinero, es muy importante que yo me pueda separar de esos conceptos y de la palabra interés, como si el interés fuese algo malo, negativo, ¿sí? Cuando yo miro a alguien, por ejemplo, vamos a hablar de temas amorosos como para que no sea cuantificable la cuestión. Cuando yo miro a alguien y me gustó, yo lo miro con interés. ¿Cuál es mi interés? De poseer, de que esté conmigo, de que me diga algo, que me dé un abrazo, algo, ¿no? Bueno, para decir algo. Entonces, yo ya miré a alguien con un interés. Lo que no está de por medio, obviamente, es el interés monetario o económico, ¿sí? Pero hay un interés. Y en todas las cosas que nosotros hacemos, hay un interés. Si yo, por ejemplo, le digo, no sé, a mi hija, le digo, hija, te voy a dar tal cosa, pero yo quiero que vos apruebes todas las materias en el colegio. Hay un interés detrás de eso que estoy haciendo. Detrás de todo lo que nosotros hacemos, consciente o inconscientemente, hay un interés, ¿sí? Entonces, ¿cómo creo, si yo ya sé cuál es mi propósito, dinero o energía creativa a través de eso?
Primero, yo debo empezar a conectar con cosas que son más terrenales, porque yo sé que la mayoría es como muy espiritual y se va más hacia lo espiritual y dice, bueno, le voy a pedir a los pleyadianos que me hagan publicidad, que sí pasa, he tenido casos, le voy a pedir a los pleyadianos y al universo que me hagan publicidad y que todo llegue. Esa es una parte, esa es la parte energética. Pero como yo vivo en este plano, es muy importante que yo sepa cómo funciona la estructura de un negocio. Si yo no sé cómo funciona la estructura de un negocio, se me va a hacer difícil, ¿sí? Porque si bien hay una parte, y esa es la mejor parte que nosotros tenemos, y es complementar lo terrenal con lo energético, que lo energético hace que eso se expanda y se impulse, y llegar a niveles de publicidad que Facebook no puede, por ejemplo, perdón, Mark, pero hay cosas que pasan que son muy locas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo conectar con la estructura de cómo se hace un negocio, ¿sí? ¿Y cómo se hace un negocio? Debo saber primero que tengo que tener dinero para invertir. Eso es fundamental, ¿sí? No grandes cantidades, pero sí debo dedicar una cantidad de X de dinero para la inversión. Pero para saber qué invertir, debo armarme primero mi estructura de negocio. ¿Cómo va a ser mi estructura de negocio? Voy a tomar un cuadernito y esto las va a tener que acompañar para poder trabajar. Porque si yo creo todo en la mente, se queda todo en el aire, ¿sí? Y no lo bajo a tierra y no lo pongo a funcionar. Entonces, sí o sí, cuaderno o agenda, ¿sí? Bien, entonces voy a tomar mi cuaderno acá y voy a comenzar a anotar propósito y voy a anotar cuál es mi propósito de vida, ¿sí? Número 2, ¿cuántas horas le quiero dedicar a ese propósito de vida? ¿Sí? Porque eso también es muy importante, porque de pronto me encuentro con un propósito, pongo fly y toda la cuestión, y a la hora de organizarme con el tiempo soy un desastre. Yo soy la primera, por eso tengo gente que me organiza. ¿Sí? Entonces, vamos con la organización. ¿Cuánto tiempo le quiero dedicar? 5 horas, 6 horas, 4 horas. ¿De qué horario hasta qué horario tengo disponible? Y si tengo otro trabajo, en qué horario yo me puedo dedicar a esto, ¿sí? Y también, como una vez que yo ya puse el tiempo, es calcular cuánto yo quiero ganar por esa cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, si yo trabajo 6 horas por día, ¿cuánto dinero tengo que haber hecho en el día? Que eso después lo voy a ver en el mes y voy a saber cuánto dinero me ingresa, ¿sí? Con respecto a mi negocio, ¿sí? Entonces, debo colocar qué tiempo le voy a dedicar, cuánto va a costar ese tiempo o cuánto es la inversión de ese tiempo o intercambio de ese tiempo. Y si eso, yo estoy conforme con eso con respecto a el cierre del mes, ¿sí? Eso en primer medida. Tercero, ya está, el tiempo, ¿de qué forma lo quiero brindar? Eso también es importante. Si yo lo quiero brindar virtual, si yo lo quiero brindar presencial y si quiero hacer un mix, porque quizás tenga un gabinete, tenga un espacio, entonces yo quiero trabajar virtual y presencial. Ahora, si yo voy a trabajar virtual y presencial, tengo que tener en cuenta que la virtualidad es como si la persona viniera al gabinete, entonces también es una hora que separo. Entonces, ¿puedo hacer virtual y presencial? Sí. ¿Puedo combinarlo? Sí, pero es muy importante tener esa organización en el tiempo, ¿sí? Otra cosa, debo ser responsable. Si yo me comprometo con alguien, debo cumplir con mi horario. Debo cumplir con esa persona. Yo eso lo tengo muy en claro, salvo que me pasen cosas así como muy fuertes de que yo no pueda dar una sesión, no la doy. Pero por lo general siempre cumplo con las sesiones porque yo considero que si una persona me buscó para una sesión es porque lo está necesitando. Algo le pasa que está necesitando y como trabajamos con temas que son muy sensibles en cuanto a, pueden ser temas de salud, pueden ser temas emocionales, entonces yo siento que esa persona lo necesita.
Entonces el respeto hacia el otro es muy importante. Otra cosa, porque como hablo de respeto, también tienen que tener en cuenta que de la otra parte también tiene que haber un respeto por nuestro tiempo. Entonces es muy importante que en este tema de tiempos y servicios, nuestros turnos sean pagados por adelantado. Y debo perder el miedo de pedir el dinero por adelantado. Yo estoy separando un tiempo para esa persona. Por lo tanto, ese tiempo debe estar pactado. Es decir, mi tiempo es valioso también. Así como yo respeto el tiempo del otro, el otro debe respetar mi tiempo, ¿sí? Entonces, es muy importante que los pagos siempre sean por adelantado. Evítense conflictos, evítense problemas y comiencen a entrar en confianza con esa energía de los pagos son por adelantado, ¿sí? Ese es otro tema. Con respecto a el servicio, ¿sí? Entonces ya vamos con la estructura de cuánto tiempo voy a dedicarle, si va a ser virtual o presencial, el tema del pago que va a ser adelantado. Y además de eso, una vez que ya tengo esa estructura, es el cómo quiero difundir esto y de qué manera también puedo comenzar a trabajar, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo observar las distintas cosas que yo puedo llegar a crear con respecto a lo que yo ya tengo, se me pueden ocurrir muchas cosas, ¿sí? Era lo que habíamos visto en el vivo pasado, en el cual decíamos, ¿qué más puedo crear? ¿Sí? Entonces, puedo comenzar con la base. ¿La base cuál es? Sesiones individuales. Bien, yo ya sé que ese es mi servicio principal. Sesiones individuales. Uno a uno vamos a trabajar tu tema, ¿sí? Ese es lo básico. Ahora, ¿cómo puedo captar a mi público objetivo? ¿Sí? Y acá es donde entra lo interesante. Yo les voy a dar ideas, pero son ideas que ustedes pueden aplicar, pero no se queden ahí, es decir, piensen más, ¿sí? Entonces yo les voy a dar ideas, pero para que ustedes como que tengan una base y ahí ustedes busquen sus propias ideas. Entonces, yo tengo, por ejemplo, sesiones individuales, que es mi servicio. ¿Cómo capto a mi público, a las personas que están necesitando? Que eso fue lo que me preguntaron en los otros vivos. De la siguiente manera, si yo ya sé hacia dónde va dirigido mis recursos y yo ya tengo armado mi servicio, es decir, yo soy una terapeuta que te ofrece un proceso de amor propio. Pongámosle amor propio, que es lo más que se conoce, digamos. Amor propio, ok. Entonces, ¿qué es lo que yo ofrezco afuera? Es decir, vos estás acá, es decir, no te amas nada, pero cuando vos hagas este proceso y llegues acá, te vas a amar. Y vas a tener, no sé, te vas a sentir diosa, te vas a sentir diva, vas a poder decir que no cuando quieras decir que no, vas a poder mirar tus opciones y vas a poder tomar lo que más te gusta. Y te vas a sentir bien, plena, feliz y, no sé, te vas a amar un montón. Entonces, este es tu punto de partida y vas a llegar acá. Eso es lo que yo le ofrezco al otro, un proceso, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar ese proceso? Eso lo saben ustedes, porque si ustedes están ofreciendo ese servicio es porque ustedes ya conocen el camino y saben hacia dónde acompañan a la persona, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, yo soy mucho del número 3, ustedes saben, porque yo les digo 3 sesiones, 3 esto, 3 aquello, y termina siendo en realidad 9, no 6, porque ustedes son engañadas. Yo siempre les digo 3, pero terminan siendo 3 autotratamientos, 3 dar, 3 recibir, terminan siendo 9, ¿sí? 9 veces. Entonces, depende de el tiempo, y eso lo van a determinar ustedes con el tema del acompañamiento. Por ejemplo, yo en un proceso así de amor propio, son para mí 3 meses. 3 meses en donde la primera etapa van a ser sesiones semanales, luego van a ser cada 15 días y luego una vez al mes, si es que vemos cómo avanza, ¿sí? Entonces como que voy quitando el tiempo, pero en primera instancia para mí el trabajo debe ser más seguido,
porque, bueno, la persona recién está aprendiendo y es como ir soltándole de a poco la mano, en el sentido de que comience de esto que aprendió acá a gestionar, ¿sí? Entonces, debo tener cuál es mi servicio bien marcado para saber qué es lo que estoy ofreciendo. Porque si yo sé qué estoy ofreciendo, de ahí se pueden desprender determinadas formas para captar mi público objetivo. Si yo no tengo una forma, yo voy a estar haciendo lo mismo que hace todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? Terapia de Tamiana, terapia de péndulo hebreo, terapia de limpieza de chakras, terapia de... Y no voy a llegar a las personas que requieren un acompañamiento de algo, ¿sí? Obviamente que la persona que viene por una limpieza de chakras es porque algo le está pasando. Es decir, me está yendo mal en el amor, límpiame los chakras porque me peleo con todo el mundo o porque tengo trabado el trabajo, ¿sí? Pero como les digo, eso es una lavada de cara que después la persona le sirve y después cuando le pase de nuevo va a volver, ¿sí? Entonces, para que una persona tenga un resultado, ustedes deben ofrecer un proceso. Eso, importantísimo. Número 2. Después de tener eso, ahí comienza la captación. ¿Cómo capto? Bien, puedo armar un trabajo grupal para que las personas conecten con eso que les está pasando. En ese trabajo grupal, que puede ser un taller, ¿sí? Porque también la única forma que ustedes ven de transmitir información es enseñando una herramienta y no es la única. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo armar un taller, volviendo al tema de que estamos hablando del amor propio, un taller que se llame Ámate Divinamente, ¿sí? Como para ponerle un nombre creativo. Ámate Divinamente, y Ámate Divinamente va a ser grupal y va a ser por Google Meet. Va a ser grupal y va a ser virtual. ¿Puede ser presencial? Sí. Si ustedes tienen el espacio para hacerlo presencial, háganlo. Hay personas que les gusta mucho la presencialidad. Entonces, si ustedes quieren trabajar con el grupo para presencial, tienen que entender que eso requiere de otro tipo de trabajo y de otro tipo de estructura. Si ustedes quieren trabajar para la virtualidad, requiere otro tipo de trabajo, ¿sí? Entonces se trabaja diferente la virtualidad y la presencialidad. Eso también hay que comprenderlo. Y en cuanto, si se puede hacer mixto, sí, se puede hacer mixto, pero debo dominar las dos áreas y las dos áreas se trabajan diferentes, ¿sí? Si no sé trabajar en esas dos áreas, me formo en algo que me enseñe cómo trabajar las dos áreas y ya está. Pero volviendo al tema, entonces puedo hacer un taller que se llama Ámate Divinamente, que va a ser grupal y que va a ser online por Google Meet o por Zoom o por la plataforma que ustedes elijan trabajar. Y ahí hablan, ¿sí?, del conflicto, es decir, del por qué no me amo, qué es lo que a mí me pasa, conectan con su público y le regalan una herramienta para que pueda utilizar para tratar esos temas que han hablado en ese taller, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Reúnen a la gente, ¿sí?, que está en búsqueda de eso que ustedes tienen como proceso de sanación. Es una linda forma. ¿Por qué? Porque esa persona dice, bueno, a mí me interesa, pero no sé qué es lo que me pasa todavía. Entonces, a través del taller, llevan a conectar a la persona, a darse cuenta de lo que les está pasando y de que eso requiere de un proceso. Ahora, de ahí salen sus sesiones individuales de ese taller. Habrá personas que hayan conectado con ustedes, otros que no, y los que sí van a querer pasar por el proceso. Obviamente que en ese taller, al finalizar, ustedes dicen, bueno, si es que les ha resonado esta información y quieren hacer un proceso, tenemos este proceso que dura tanto y si quieren más información, nos mandan un mensaje, ¿sí? O está toda la información en tal lugar, ¿sí? Pero de esa manera van a encontrar a las personas que ustedes necesitan, o en realidad más que necesitan, que esas personas necesitan del servicio que ustedes tienen, ¿sí? Entonces es muy importante determinar qué área quiero trabajar, cuál va a ser el proceso que voy a ofrecer,
cuánto tiempo va a durar ese proceso, cuáles son los beneficios de ese proceso y comenzar a trabajar para atraer ese público objetivo que yo necesito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para que la gente llegue al taller? Porque es como que todo una escalera. ¿Cómo hago para que la gente llegue al taller? Puedo hacer una publicidad y ahí entra la parte de inversión. Yo sé que debo invertir, ¿sí? Entonces, no todo me sale gratis. Así como ustedes invierten en los cursos, también tengo que invertir en publicidad. Entonces voy a pagar una publicidad, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por TikTok. TikTok tiene la particularidad de que si yo hablo digamos, hago TikToks, como que, no sé, se distribuye, es como que te muestra, ¿sí?, en las personas que están interesadas en el tema. Yo no hago TikTok, pero lleva mucho tiempo y ya estoy aquí, entonces ya está. Yo utilizo otros medios de publicidad. Entonces, desde ese lugar hay muchas formas de hacer publicidad y que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Hay orgánica, que es la que yo les decía, el mismo algoritmo los va mostrando, pero sí tienen que invertir X cantidad de publicidad, en publicidad. Lógicamente que va a ser equitativo a lo que ustedes tienen disponible para invertir, ¿sí? Entonces, sabiendo que si yo hago este taller voy a tener X cantidades de personas que van a tomar mi servicio de manera individual, yo estoy dispuesto a invertir tanto en la publicidad, ¿sí? No es para que ustedes inviertan cantidades exorbitantes y queden en déficit en vez de superávit, ¿sí? Entonces, van a invertir X cantidad en publicidad y van a captar su público. Lógicamente que si ustedes quieren crecer así como mucho, es decir, bueno, quiero tener mi agenda súper recontra remil ocupada y que me pidan un turno y que yo diga, ay, bueno, tengo turno para el año que viene, ¿sí? Porque está mi agenda que explota. Lógicamente que eso lleva un tiempo, es decir, debo hacerme conocer, las personas tienen que empezar a confiar, conocer mi servicio y a partir de eso comenzar a la recomendación. Ellos mismos me van a recomendar, ya el mismo algoritmo toma la confianza de que mi servicio es confiable y comienza a mostrarlo sin ese temor de que haya estafa y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, me va a llevar un tiempo, pero ese tiempo también lo tengo que tener determinado, es decir, ¿cuánto tiempo yo voy a hacer este trabajo de que la persona me conozca? ¿Sí? Y ahí es donde yo le tengo que dar con toda la furia, es decir, ahí es donde me tengo que centrar a trabajar, teniendo en cuenta de que en cuanto a lo que es negocio, estoy en mi etapa de crecimiento o de emprendimiento, de puesta en marcha, así se llama en administración de empresas. Estoy en mi etapa de puesta en marcha. ¿Cuánto dura la etapa de puesta en marcha? De 3 a 6 meses. Eso dura la etapa de la puesta en marcha, ¿sí? Yo me inclinaría más por los 3 meses. Es más, en los 4 primeros o en los 3 primeros talleres, yo ya puedo saber si lo que estoy haciendo funciona y es redituable. Si en el primer, obviamente siempre tiene que haber una autoobservación de lo que yo hago. Entonces yo ya hice un taller y en ese taller, con la interacción con el otro, me di cuenta que hay cosas que necesito ajustarle a ese taller, lo voy a ajustar. Es como ir armando el estereotipo de cómo va a ser mi trabajo a medida que voy interactuando con mi cliente. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienzo a detectar cuáles son aún más sus necesidades, las cosas que yo no vi, ¿sí? Entonces, tanto en las sesiones como en los talleres tienes que estar su observación. Yo voy a observar qué es lo que preguntan, qué es lo que les interesa. Y van a notar que a la mayoría le interesa lo mismo más o menos. Entonces, en base a lo que ellos nos traen en esos talleres, yo puedo crear un servicio acorde. Para eso también sirven los talleres, porque en la interacción con el otro yo puedo conocer cuál es su necesidad.
Y al conocer su necesidad voy a poder crear un servicio acorde. Hay técnicas, y esto ya hablando de la cuestión administrativa, que se llaman técnicas de observación, donde hay una persona que va a observar. Eso se hacía mucho antes cuando no había tanto internet. Se iba a observar en los negocios cuál era el comportamiento del consumidor, qué es lo que consumía, qué es lo que preguntaba, etcétera, etcétera. Y en base a eso creaban una buena oferta, ¿sí? Una buena oferta en cuanto a servicio o en cuanto a producto, ¿sí? Entonces es muy importante la observación, tanto en los talleres como en sus sesiones. Es más, ustedes cuando tienen una persona delante y van a notar que siempre les llegan personas a trabajar determinados temas, y por ahí me dicen, yo no sé por qué me buscan a mí para trabajar cuestiones de pareja. Es decir, no es que no sé por qué me buscan a mí, sino todos mis consultantes vienen por el mismo tema. La energía universal ahí te está hablando, te está diciendo, che, Josefina, fíjate que te estoy dando pistas, ¿cuál es tu propósito? ¿Sí? Y si yo los puedo acompañar bien en ese proceso, es porque tengo eso para poder brindar, ¿sí? Lo que tengo que hacer es pulirlo. ¿Sí? Ustedes ya lo tienen, pero lo tienen que pulir. ¿Cómo lo pulo? Tomando, si yo tengo ya herramientas, conducir la energía de esas herramientas para eso, es decir, por ejemplo, tengo este Salushnaji, Zetamiana, tengo Salushnaji, a ver si son relaciones de amor, lo que vienen a trabajar conmigo, ¿qué puedo utilizar a nivel vibracional para acompañar a esta persona? Ok, utilizo Salushnaji, le hago una limpieza de los chakras y empiezo a trabajar, por ejemplo, el chakra sexual y el chakra del corazón. Ahí. O trabajo MAT, por ejemplo, ¿sí? Entonces es tomar lo que aprendí, dirigirlo hacia ahí, ¿sí? Entonces, ya hablamos de que es como una de las tantas formas, ¿sí? Otra forma que es muy interesante, que ustedes, por ejemplo, cómo puedo brindar, y esto ya es fuera del propósito, porque por ejemplo, no fuera del propósito, fuera de el tema del taller y del proceso. Por ejemplo, yo digo, bueno, tengo tantas herramientas, tengo mi público del propósito, y era lo que yo les decía, desde lo que hago, ¿qué más puedo crear? Puedo armarme grupos de WhatsApp con mis mismos consultantes o crear grupos de WhatsApp y decir, bueno, quien quiere tomar una sesión, los pongo ahí en el grupo y hago una vez a la semana puja. Eso tiene un precio mensual de, no sé, 2.000 pesos, por ponerle un precio, ¿sí? Entonces, chicos, hago puja semanal, 2.000 pesos le cuesta al mes. Trabajan en grupo y cobran mensualmente un precio por hacer puja una vez al mes. Entonces hay muchas cosas que ustedes pueden hacer y no se dan cuenta, ¿sí? Entonces, abrir la mente para comenzar a captar, ¿sí?, las personas. Y fíjense que de esta manera ustedes no andan convenciendo a las personas que tomen un servicio. Ustedes dicen, esto es lo que yo ofrezco, quien esté interesado, venga y tómelo. Es decir, no tengo que convencer a nadie. La persona dice, ok, esto es lo que yo necesito, ahí voy. Y lógicamente la primera vez siempre es, así como hacen ustedes cuando toman cursos, voy a ver si resueno. ¿Sí? Entonces, voy a ver si resueno voy a ver si lo que yo estoy buscando está en esto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a brindar algo, siempre bríndenlo con todo el amor del mundo y con todo lo que ustedes saben y conocen hacer. ¿Sí? Entonces, ¿quieren preguntar algo con respecto a lo que les acabo de decir? Tienen dos formas, o sea, ya tienen una estructura. Obviamente esto les va a llevar trabajo. Se tienen que sentar, pensar, a bajar y comenzar a poner en marcha. Y como les dije, requiere de inversión. Por lo tanto, supongamos, ¿cuánto le quiero dedicar o le quiero invertir en publicidad? 10.000 pesos. Ok, esos 10.000 pesos son la semilla que yo estoy plantando para que mi negocio crezca. Es una semilla, ¿sí? Entonces pongo ahí el dinero sabiendo que es una semilla.
y eso va a atraer, ¿sí?, su rédito. Ojo que si van a publicitar en Facebook, tienen que tener en cuenta que los 10.000 pesos de Facebook no son 10.000 pesos, es el doble porque es en dólares, ¿sí? Entonces eso también tengan en cuenta cuando vayan a publicitar, porque después se llevan la sorpresa de ¡ay! Me vino tanto la tarjeta y no sé por qué, ¿sí? Entonces es eso. Es muy importante que ustedes creen sus páginas, que le pongan un nombre a su negocio. Es muy importante eso. Ahora vamos a empezar a hablar de los temas energéticos con respecto al negocio. Ya hablamos de propósito, hablamos de estructura de negocio y ahora vamos a hablar de la parte de la energía. En cuanto a energía, es muy importante que mi negocio tenga un nombre. ¿Por qué? Porque si no le pongo un nombre, no tiene identidad, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes dicen, bueno, pero yo quiero tener yo el reconocimiento porque quiero ser conocida yo con mi nombre. Ok, soy Cintia Medina Coach, por ejemplo, o Sin Medina Terapeuta, o Sin Medina Coach Holístico, o Coach Espiritual, o Constelador, terapeuta integral, lo que sea, mi nombre y lo que quiero abajo. Si no, le pongo un nombre creativo como yo le quiero poner, es su hijo. Un negocio es mi hijo, es algo que nació de mí, ¿sí? Entonces le debo dar un nombre, tiene que tener identidad, ¿sí? Eso en primer medida. Segundo, es importante que yo tenga un espacio donde yo vaya a publicitar todo lo que hago, sí. ¿Tiene que estar separado de mi vida personal? Sí. ¿Saben por qué? Porque la persona que va a buscar información de lo que ustedes hacen y no de si han salido a la playa o si han ido de viaje o etc, etc, etc. ¿Pueden subir fotos con eso? Sí, pero tiene que estar la referencia de que ustedes hablen de lo que ustedes hacen, un mensaje motivacional, un mensaje espiritual, algo que ustedes quieran compartirle a la comunidad, ¿sí? Pero la virtualidad es como tener mi gabinete, por así decirlo, como para que ustedes lo entiendan. Porque, por ejemplo, yo en mi casa no puedo poner a la gente en la mesa del comedor a que haga las cosas. Por ejemplo, mientras está mi esposo ahí en chanclas y mis hijos ahí todos corriendo y jugando. ¿Me explico? Es como mi intimidad es mi intimidad, la identidad de mi negocio es la identidad de mi negocio. Tiene que estar referente a eso, ¿sí? Entonces, aspectos separados. ¿Para qué? Para que la persona encuentre lo que está necesitando en ese espacio y no se pierda información importante. Eso es otro, ¿sí? Entonces, mi estructura tiene que tener su identidad. Y su identidad o el gabinete virtual sería, por ejemplo, su página de Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Lo que ustedes quieran tener, ¿sí? Eso es importante. ¿Para qué? Porque a través de eso ustedes pueden publicitar también. Entonces, obviamente también muy importante, verifiquen sus cuentas antes de comenzar la actividad publicitaria, porque si no después los bloquean y chao, no van a poder publicitar. Y quien los bloquea es Facebook, ¿sí? Porque dice, che, esto no está verificado, yo no sé si vos sos una persona o no, o si está habiendo estafas detrás de esto, entonces verificar. Apenas hago mi página, tengo que verificarla, previo a comenzar a publicitar. Les estoy dando tips para que no pasen lo mismo por lo que hemos pasado, ¿sí? Después todo un problema hacer que verifiquen la página. Número 2, si ustedes sienten que lo que ustedes van a hacer es como va a ser reconocido, muy lo que fuese, como va a trascender en el tiempo, que yo creo que sí, si ustedes se predisponen a trabajar, registren su marca personal. Porque sí, también nos roban las marcas personales y después nos piden recompensa para devolvernos las marcas personales. Entonces, eviten ese tipo de cuestiones, registren su marca personal, ¿sí? Si ustedes consideran que es algo que quieren conservar en el tiempo, háganlo, ¿sí? Estas cosas sí requieren de inversión, sí requieren de dinero. Entonces, no de excesivas cantidades de dinero, pero requiere de que nosotros invirtamos, ¿sí? Entonces me la debo tomar con seriedad al asunto. Bueno, volviendo al tema energético, una vez que ustedes ya tienen toda su estructura armada, que ya tienen su página y que le han dado la identidad a su negocio,
es muy importante que ustedes observen en ustedes si es que hay una cuestión de miedos, que ya lo vimos en el vivo pasado, si hay temas miedos, si hay temas ancestrales, y trabajarlo. No quiere decir que yo vaya a estar sano para recién comenzar a poner en marcha un negocio. Yo puedo comenzar a poner en marcha un negocio e ir sanando en el proceso, ¿sí? Cuando yo les enseño puja, yo les digo, antes de intencionar, lo ideal es que ustedes sanen las cuestiones que les están pasando. Entonces, si yo veo que tengo conflictos económicos, voy a sanar mi economía y mi intención va a ser eso. Mi intención, el trabajo energético y mis acciones van a ser referentes a eso. Porque supongamos, yo hago puja, intenciono abundancia, vienen los recursos, y si yo tengo conflictos económicos, en vez de traer orden a mi economía, me la gasto la plata en otra cosa, acá el que tiene el problema soy yo, y el universo me está diciendo, te estoy llenando la cuenta y vos lo que estás haciendo es gastándote la plata en otra cosa. ¿De qué me estás hablando? ¿Sí? Entonces, el tema energético es un buen complemento para la parte de negocios, ¿sí? Porque si hay obstáculos, conflictos, trabas energéticas que también puede haber en el entorno, lo que hago es un jama, limpio todos los obstáculos, sano mis situaciones, es decir, los recursos van a llegar para que yo pueda solucionar. Traigo orden a la economía, eso es muy importante. Supongamos, yo no puedo decir voy a ser abundante si yo tengo una vida económica desordenada. ¿Qué es desordenada? Deudas no pagadas, debo dinero. Es muy importante el orden. Como habíamos hablado en vivos anteriores, es muy importante el orden. Yo debo tener una economía ordenada. La riqueza responde al orden, ¿sí? Entonces, si yo veo que, bueno, estoy en esto de que estoy aprendiendo, como yo era antes un desastre con la economía, ok, ordeno eso primero. Es decir, voy a intencionar sanar eso, los recursos van a llegar, yo voy a estar trabajando, pero mi energía va a ir direccionada a solucionar eso que yo mismo ocasioné en el pasado. Traigo orden a la economía, sano esa parte y voy a seguir produciendo, y a partir de ahí, desde el orden económico, voy a comenzar a distribuir las riquezas de la manera en que más me guste, ¿sí? Pero la primera etapa debe ser orden en mi economía. Yo me debo ordenar, no debo tener deudas, no debo tener ningún tipo de esas cosas para que pueda fluir la energía del dinero, ¿sí? ¿Se lo puede sanar? Sí. ¿Con qué técnicas? La puja es hermosa para eso. Constelaciones familiares también es muy bueno para eso si hay algún tema ancestral. Pero las cuestiones vibracionales son geniales para eso, ¿sí? Entonces, con puja ustedes pueden comenzar a traer. ¿Puedo hacer publicidad con puja? Sí, pueden. Es decir, prenden puja y ponen ahí la intención de lo que ustedes quieren atraer. Porque la puja es para atraer, ¿sí? Ojo, es para atraer, no para materializar. ¿Quién se encarga de la materialización? Yo. Yo atraigo con la puja y yo materializo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo que les contaba en Tamiana es, yo intenciono y yo llamo a la gente que quiero que trabaje, sin nombre, porque yo llamo a las energías. Entonces yo digo, las personas que están designadas por derecho divino que vengan a este lugar a aprender la técnica, las llamo y las empiezo a llamar de los distintos puntos cardinales. ¿Parezco bruja? Sí. Digo, los llamo del norte, del sur, del este, del oeste, que vengan, ¿sí? Y es más, digo, si no tienen los recursos disponibles para poder hacerlo y es momento de que su alma tome esta formación, dale los recursos, ¿sí? Es más, yo siempre pido que les den los recursos. Yo digo, hay alguien que ha preguntado y dice no tengo los recursos, ok, empiezo a intencionar para que esa persona tenga los recursos porque quiere, su alma quiere. Entonces, vengan los recursos para que tome la formación. Entonces, siempre es eso, llamo las energías. Y hay personas, no sé si habrá alguno por acá, que me dice, por ejemplo, ¿sabes que yo vengo porque fue una persona que me dijo, estaba en una operación, estaban bajo los efectos de la anestesia y se me apareció un ser y me dijo, buscala a ella, y eras vos, me dijo, así con tu pelo todo rizado, tu voz, eras vos.
Y yo dije, muy bien, pleyadianos, excelente servicio, ¿sí? O me dicen, te soñé, yo ya te conozco antes de estar acá. Y los seres me decían, buscala a Cintia. Saben hasta cómo me llamo ellos, porque ya los canso de tanto pedirles cosas y todo. Entonces, es increíble, pero cuando yo intenciono, o sea, hablando de que cuando intencionamos, esas cosas que están bloqueadas a nivel energético, se desbloquean y comienzan a llegar las personas, comienzan a llegar los recursos. Es decir, yo puedo llamar energéticamente lo que requiero y lo que necesito para poder poner en marcha mi negocio, para poder poner en marcha lo que yo quiero poner en marcha. Entonces es muy importante la conexión de lo terrenal con lo espiritual, sabiendo que yo soy el vehículo para crear, ¿sí? Entonces pongo todas las cosas disponibles y comienzo a crear y todo se da, las puertas se abren, ¿sí? Ahí Sole me pregunta qué es puja. Puja es una técnica vibracional de Tamiana, que aprovechando que estamos hablando de eso, yo voy a hacer una puja hoy a la noche para que todos puedan hacer una sesión de puja, ¿sí? Vamos a poner, porque acá no se pueden poner en Instagram los links de las meditaciones, pero la vamos a subir a Facebook para que ustedes puedan entrar a la meditación y hacer la meditación a las 22 horas, ¿sí? Entonces vamos a hacer una puja y van a escribir sus intenciones para traer lo que ustedes necesitan para comenzar a poner en marcha su emprendimiento, o si es que ya tienen su emprendimiento, para que comiencen a traer los recursos para que pongan en marcha una nueva forma, una nueva manera, o atraer a sus consultantes, ¿sí? Entonces la puja es una técnica vibracional de Tamiana. ¿Cuál es el fin? Trae sanidad espiritual, sanidad emocional, pero también aparte de eso lo que hace es como una fuente de atracción de cosas favorables a nuestra vida, ¿sí? Me pasaste una meditación sobre ellos maravillosos. Sí, la puja es muy bella, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. ¿Quieren preguntar algo con respecto a lo que hemos hablado hoy? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren despejar alguna duda? ¿Se les ha abierto el panorama como para saber cómo comenzar a trabajar con este tema? Con el tema del negocio debe ser tratado como tal. Es decir, es como hacer una disociación o una separación. Mi propósito de vida es el acompañar a las personas, ¿sí? ¿Para qué hago una estructura del negocio? Para que mi enfoque esté en el propósito y no en las cuestiones económicas y de dinero. Yo ya armé esa estructura y mi propósito se va a ajustar a eso. Entonces es como si yo tengo todo el tiempo en la cabeza dinero, 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 no se va a producir. ¿Por qué? Porque no va por ahí la energía del dinero. Si yo ya armé mi estructura, yo ya puse una energía ahí en eso y ya está armado, cuando me tenga que ocupar de esas cuestiones, me voy a ocupar de lo que tengo que ocuparme y voy a volver a lo importante, que es el propósito. Entonces, ¿dónde tiene que estar mi energía? En el propósito, ¿sí? En el acompañar a esa persona y que esa persona logre el resultado que quiere lograr en su vida. Ahora, es importante que haya esa estructura, sí, porque si no es como que voy a estar tambaleando todo el tiempo y no me voy a sentir confiada en lo que estoy haciendo, ¿sí? Bien, ¿cómo intencionan la puja? ¿Cómo se intenciona en la puja? En la puja se intenciona de la siguiente manera. Van a tomar una hoja y van a escribir todo lo que ustedes quieren atraer en su vida, ¿sí? Y van a utilizar la palabra voy a crear. ¿Por qué voy a utilizar la palabra voy a crear? Porque cuando yo utilizo esa palabra voy a crear, todo mi ser se predispone a crear. La energía se predispone a crear. Entonces tenemos que quitarnos ese pensamiento de que la energía lo va a hacer todo por mí. No, la energía me trae la posibilidad, yo la tomo y me predispongo a crear, ¿sí? Soy el vehículo. Entonces, tomo una hoja y comienzo a escribir. Voy a crear dinero. Voy a crear clientes que estén predispuestos a trabajar en su proceso. Porque también hay personas hay gente que te dice, convénceme. Y yo, sinceramente,
no entro en esas cuestiones. Es como esas personas, comprobame que lo que decís es real. No, hijo, yo no estoy con el tiempo, imagínate, para convencerte de que lo que digo es real. Tómalo si quieres, no estás obligado. Es como que la gente cree que nosotros estamos para convencerlos. No estamos para convencerlos. Esto es para quien resuene, para quien sienta y para quien elija tomarlo. ¿Sí? Entonces yo me debo poner en esa postura, porque si yo me voy a poner en la postura de querer convencer a gente que ya de entrada me está diciendo no te quiero creer o no quiero, lo que yo quiero es que vos te des cuenta que estás equivocado, perdemos tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Dinero. Yo no invierto, y esto es en todos los ámbitos de mi vida, yo no invierto mi tiempo en cosas que no me producen ningún beneficio. Puedo tener cosas por sanar por ahí, me puedo quedar un ratito, pero no, yo no le dedico mi energía a cosas que no me dan ningún rédito, ¿sí? Entonces eso también ustedes tienen que aprender, porque va a haber personas que también no hacen nada y vienen a decirte, no, porque vos tenés que hacer así, no, porque vos tenés que hacer así. Esto es lo que yo hago, ¿sí? Y yo, acá está todo mi proceso en esto y sé por qué lo estoy haciendo así. Gracias por las sugerencias. ¿Sí? Entonces también es eso, comprender que yo armo mi estructura de trabajo y que es para las personas que lo quieran tomar. Porque si vienen 2 o 3 personas, ustedes trabajan con 100 personas y esas 100 personas están conformes y vienen 2 o 3 y les dicen, no, tenés que cambiar tu forma de trabajar porque está equivocada, ¿a quién le van a hacer caso? ¿A ese que le ha dicho que no o a los 100 que les han dicho sí, tu trabajo es bueno? También es eso, ¿no? Comprender eso. Bien. También otra cosa. Dediquen su energía a las cosas que les contribuyen, ¿sí? A las cosas que les hacen bien. Ya después vamos a volver al tema de la puja, ya te voy a decir, Sole. Entonces, volviendo al tema, porque si salió esto es porque es importante que lo diga. Yo por ahí escucho, y yo creo que esto también es una forma de captar la atención de la gente. Pero yo por ahí siento que esas formas de captar a la gente por ahí traen confusión y hacen mal. No voy a decir nombres, pero escuché, por ejemplo, personas que dicen, ¿quieres que te mande un mensaje? Te enseño estas técnicas para que te mande un mensaje. Y los tienen trabajando mentalmente hasta que les llega un mensaje y muchas veces no les llega el mensaje y dicen, bueno, no fallan las personas, no fallan los principios sino las personas, una cosa así. Y yo digo, ¿cuál es la necesidad de gastar energía en que alguien te mande un mensaje si tenés el número de teléfono y podés mandar el mensaje? Digo yo, o sea, ¿cómo alimentan el ego de las personas, ¿no? Entonces, un desgaste energético para que me manden un mensaje, no, gracias. Entonces, enfoquen la energía en cosas que sí les contribuyen, en cosas que sí los van a expandir, y cuando haya algo en su mente que ustedes dicen no lo puedo sacar, yo tengo una técnica súper efectiva para eso, es hacer lo que la mente me está pidiendo, salvo que sea quitarle la vida a alguien, ese es otro tema, pero por ejemplo, si yo tengo a alguien en mi cabeza por mucho tiempo, puede ser que esa persona me esté llamando con el pensamiento, porque esas cosas sí pasan, sí funcionan, puede que me esté manifestando con el tema del mensaje o lo que fuese, yo lo saco de la cabeza, mando mensaje, mira, estoy pensándote mucho, te mando ese mensaje porque no sé si te pasa algo o lo que fuese, pero acá estoy. Y ya, no hay ego que pueda conmigo. Yo me puedo enojar, sí, pero yo le gano al ego. Yo no voy a estar sufriendo con un pensamiento, retorciéndome por mi ego. No, yo prefiero estar en paz mental y que mi energía se dispare y se vaya al lugar que necesito. ¿Sí? Entonces nosotros hay cosas que por ahí tenemos mucho en la mente que nos están drenando la energía. Lo que tengo en la mente lo tengo que sacar para que no me drene la energía, ¿sí? Y voy a hablar de algo también que bueno, a nivel experiencia me ha pasado, de estar conociendo a personas que no saben lo que quieren. Ah, bueno, si vos no sabes lo que quiero, yo sí. Chao. Y digo, a mí me pasa esto. ¿Te pasa lo mismo? No. Ok, listo, a otra cosa. Pero no voy a estar ahí regalando mi energía, regalando mi tiempo a personas que... ¿Para qué? Entonces sepan invertir su energía en las cosas que les producen un bienestar. Sepan invertir su energía en las cosas que les van a contribuir.
Dijo la filósofa Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bueno, enfoquen su energía a eso, ¿sí? Entonces, de lo que tomo como aprendizaje, lo llevo a contribución, ¿sí? Entonces, todo lo que hay acá, lo saco. Si lo tengo que expresar, lo expreso. Muchas veces no expresamos cosas por miedo. Y no pasa nada y nadie se muere, ni ustedes ni el otro por expresar. Entonces, esto me pasa, esto me incomoda, yo con esto no quiero. Saco de mi energía eso y la proyecto hacia lo que me hace bien. Hay veces que tratamos de gestionarlo emocionalmente y no se puede, y la única forma es exteriorizarlo, sacarlo. Entonces, quiten los obstáculos que haya en su mente que les están impidiendo poder crear lo que ustedes quieren crear. ¿Sí? Y si hay algo que les duele, trabájenlo para que no duela más. Dejen de sufrir. ¿Ok? Bien, a ver, voy a leerlas. Ya les voy a decir cómo trabajar con la puja. ¿Cómo sería cuando tenemos que solucionar primero el orden económico? Ok, si yo tengo problemas económicos con respecto a, bueno, generé muchas deudas o mucho desorden económico, ya está hecho. No me voy a recriminar por eso. Lo que tengo que hacer es solucionarlo, ¿sí? Entonces, es la misma pregunta que me hacía cuando yo quería producir dinero. ¿Qué puedo crear para traer solución a este conflicto? Obviamente, yo sé que tengo que tener X cantidad para poder vivir y poder... para poder subsistir, ¿no? Entonces ahí sí entran los principios económicos de distribución de la riqueza, más que el ajuste, es distribución de la riqueza. Es decir, a mí me llega esta cantidad de dinero, yo sé que este es mi coste de vida, lo separo y este dinero lo voy a designar para pagar el desorden que generé, ¿sí? Entonces, dinero que me llegue, dinero que voy a determinarlo para mi coste de vida y para pagar eso que generé, ese desorden que generé. Ahora, ¿cómo lo trabajo energéticamente? Porque tiene que ir acompañada de la mano de la conciencia. Por eso les traigo primero la conciencia. ¿Cómo lo trabajo energéticamente? Si yo detecté que eso es ancestral, lo trabajo a través de las cartas de liberación. La carta de liberación se puede trabajar con puja o con jama, sería lo más conveniente, o con mate en sentido antihorario. Le estoy dando distintas opciones. Se puede trabajar con constelaciones, se puede trabajar con Tamiana, se puede trabajar con biodecodificación. Le estoy dando varias herramientas como para que ustedes usen la que tengan, ¿sí? Y se puede trabajar con rituales con velas también, ¿sí? Entonces se puede trabajar con muchas formas. Si es ancestral, sí o sí lo tengo que trabajar a través de la carta de liberación. Hacer un trabajo con mis ancestros, pedir permisos o base principal. Después, con el jama, limpio la energía, ¿sí? Limpio la energía para que todo obstáculo energético y toda negatividad que haya quedado cargada en el espacio se vaya. Si no se jama, puede prenderme una velita negra como les enseñé en el vivo pasado. Y limpio la energía. Importante limpiar la energía previo a hacer trabajos de manifestación. Una vez que ya limpié la energía y hice mi trabajo con mis ancestros, comienzo a atraer. Puja, 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 ¿sí? ¿Qué es la puja? Empuja, ¿sí? Entonces, comienzo a atraer y digo, y acá van a utilizar, obviamente sí, escriben las intenciones del voy a crear, voy a crear, voy a crear, y dirijo mi enfoque a eso, a sanar la economía. Después me ocupo de los otros temas, emocionales, sentimentales, bla, bla. Después, en esa puja voy a trabajar solamente lo económico y voy a centrar mi energía en lo económico. Voy a decir, atraigo, sí, todas las posibilidades para crear dinero, para poder solventar todos los conflictos económicos que he generado. Comienzo a atraer, atraigo. Y van a ver cómo comienzan a atraer posibilidades. Obviamente las tengo que tomar. Obviamente, si viene alguien y me dice, toma 10,000 pesos, por poner un número, y yo digo, ay, no. O si alguien dice, che, haceme una sesión, ¿cuándo me cobra? Ay, no, no te voy a cobrar. El universo te va a decir, ¿en serio? Te estoy dando las posibilidades, ¿por qué no lo tomas? Me estás pidiendo, te estoy dando. ¿Sí? Entonces también es entrar en coherencia y en
alinearme con eso. Por eso tuvimos la primera clase del dinero, porque me tengo que alinear con el poder creativo, porque si no, yo no voy a ver las distintas posibilidades que estoy creando dinero y no me estoy dando cuenta. Ahora, por ejemplo, como vimos, yo soy poder creativo y me ahorré 20.000 pesos porque iba a comprar una camisa y de pronto me la regalan. Si yo esos 20.000 pesos me los gasto después en otras cosas y no lo invierto en lo que en ordenar mi desorden económico, no estoy haciendo buena distribución de los recursos. Porque si yo me estoy ahorrando es para que eso vaya destinado a ordenar mi parte económica, no para otra cosa. Cuando yo ordene vendrá el momento de disfrute, pero estoy en una etapa de construcción y ordenar y de orden. Entonces eso también me tengo que centrar y ser coherente con esas cosas, ¿sí? Y con la puja, o se puede hacer rituales de abundancia con velitas de miel. Miel es vela de miel amarilla, arroz, canela, hojitas de laurel, ungidas con miel y azúcar, y la prendo y hago la intención que les dije en puja en ese ritual, ¿sí? Entonces hay distintas formas que ustedes pueden hacer, distintos trabajos energéticos para poder atraer, ¿sí? Pero como les digo, esos trabajos energéticos atraen. El encargado de materializar soy yo, ¿sí? Yo hago eso cuando me vine por unos días a una persona. Ok, muy bien. Vamos con el tema de la puja. ¿Cómo van a trabajar? A las 22 horas va a ser la puja hoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezo a escribir la intención? Me pongo en coherencia y digo, a ver, Cintia, ¿qué es lo que quieres crear o qué es lo que quieres atraer a tu vida? Como estamos acá con el tema del dinero, vamos a hablar del dinero, pero si ustedes quieren atraer otra cosa porque no les interesa el dinero, atraigan otra cosa. Entonces, por ejemplo, voy a crear abundancia porque la abundancia es bueno. Ok. ¿En dónde quieres crear abundancia? En todas las áreas de mi vida. ¿Sí? Entonces, también voy a crear riqueza. ¿De qué manera quieres crear la riqueza? Quiero 8 dígitos en mi cuenta bancaria. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué moneda la quieres? Quiero en pesos argentinos, porque yo necesito pesos argentinos y dólares, etcétera. ¿Sí? Entonces es como voy a crear, ¿sí? Una vez que yo ya hice esa carta, la doblo y la voy a colocar debajo de mi almohada, si es que voy a hacer solamente la meditación, y voy a hacer la meditación de puja, que va a estar subida en Facebook. ¿Sí? Entonces hago la meditación de puja. Si me quiero prender una velita mientras hago la meditación, me puedo prender una velita, colocarme un vasito con agua al lado, y luego cuando termina la meditación tiro esa agua y a la cartita la quemo y la entrego, ¿sí?, al universo, a la tierra. Entonces de esa manera van a trabajar en puja, ¿sí? A la meditación puja la pueden hacer ustedes las veces que quieran. Hoy va a estar prendida la plataforma, ¿sí? Pero si ustedes quieren seguir utilizando la meditación puja porque les hace bien, y pueden hacer el ritual siempre de poner la velita, el vasito con agua, hacer la intención, lo pueden hacer, ¿sí? Eso ya queda a criterio de ustedes, lo pueden hacer si así lo quieren. Y si hacen, por ejemplo, ritual con velas de la abundancia y quieren poner el audio puja, contribuye, es vibración que atrae, por lo tanto lo pueden hacer de esa manera quienes no sepan hacer tamiana, ¿sí? O si saben hacer otro tipo de ritual y quieren ponerle el audio tamiana de puja, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces hoy vamos a trabajar eso. Hoy les voy a regalar lo que es la técnica vibracional para que puedan atraer lo que ustedes quieran. Y bueno, se ponen a trabajar con respecto a lo que hemos hablado, ¿sí? Tienen ya que empezar a ponerse en marcha. No sé cómo les fue con los 100.000 pesos, si pudieron producir o no pudieron producir. ¿En qué quedó eso? ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta cuánto dinero produjeron en la semana. Y cuando dije dinero, hablando de no tan solo el billete, sino todo lo que fue posibilidad de dinero y de riqueza durante la semana, ¿sí? No sé si lo hicieron o no lo hicieron. No sé si hicieron la tarea de la clase del vivo pasar. Muy bien, entonces, a trabajar, señoritas.
Y a la noche nos vamos a estar sintiendo con respecto a la energía. Si tienen alguna duda de puja, dejan algún comentario. Yo ahora voy a pedir que suban el audio y el comunicado que a las 22 horas vamos a estar haciendo puja de la abundancia, porque va a ser para eso, para que todos estemos bajo una misma energía, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan una hermosa semana y nos estaremos viendo el próximo lunes. Adiós, adiós.